Mitos y leyendas de América es el espacio donde la memoria de los pueblos originarios se convierte en palabra viva. Hoy te invito a escuchar relatos donde el sacrificio, la naturaleza y el misterio se entrelazan como raíces profundas bajo la tierra. Conoceremos a doncellas valientes que desafiaron la sequía por el bien de su comunidad, el origen del majestuoso árbol de Tule, la flor sagrada del Mburucuyá y los secretos del pájaro carpintero y el Uirapurú, guardianes del bosque y el canto. Prepárate, porque estamos a punto de abrir la puerta a lo invisible, donde cada leyenda es un susurro del alma ancestral de América. Esta es la historia de unas doncellas que rompieron una terrible sequía. Durante muchos días, una tribu de indígenas sufrió una sequía que amenazaba con no terminar nunca. La hierba se secó, los arbustos de bayas amarillearon y murieron, mientras el sol abrasador seguía quemando el cielo despejado. Los arroyos se secaron y los peces murieron. Los animales huyeron del país porque ya no había agua. Finalmente los indígenas trasladaron su campamento y buscaron agua, pero no encontraron suficiente. Había que hacer algo. El jefe de la tribu llamó al curandero para que les indicara qué podían hacer para romper la sequía y que volviera la lluvia. Señalando un alto acantilado, el curandero le dijo al jefe que una gran serpiente, la jefa de todas las serpientes, tenía su guarida en una cueva al pie del acantilado. Esta serpiente, dijo el curandero, tendría que ser alimentada por alguna de las doncellas de la tribu. Entonces, los dioses enviarían la lluvia. En cuanto supieron lo que había dicho el curandero, las jóvenes corrieron hacia el jefe y le rogaron que las dejara arrojar por el precipicio al jefe de las serpientes, para que su gente pudiera tener el agua que necesitaban. A todos los indígenas se les enseñaba a estar dispuestos a dar la vida, si era necesario, por el bien de la tribu. Gracias a esto, las jóvenes no temían morir, pues sabían que sus espíritus serían llevados al cielo por sus antepasados y honrados por el bien que habían hecho a su pueblo. El jefe entristeció por la pérdida de las doncellas de la tribu, pero pensó que la larga sequía no podría romperse de otra manera. Finalmente, las muchachas que serían arrojadas al precipicio para alimentar al jefe de las serpientes fueron elegidas por sorteo y llevadas a la cima. El curandero las alineó en el borde. Miraron y se marearon al ver lo lejos que estaba el fondo donde yacían rocas crueles. Pero las doncellas eran valientes. Esperaron a que el curandero les diera la señal para saltar. Cuando el curandero terminó su danza y sus oraciones, levantó la mano. De la mano, las doncellas saltaron. Cayeron, sus túnicas blancas ondeando. Los padres de las muchachas apartaron la mirada, pues no soportaban ver morir a sus hijas. Pero las valientes muchachas indias nunca murieron. Nunca se estrellaron contra las rocas. La diosa que velaba por las jóvenes las miraba desde el cielo y se apiadó de ellas. Justo antes de que llegaran al pie del acantilado, las convirtió en arbustos blancos y floridos que echaron raíces allí mismo. Al ver esto, el jefe serpiente, que había estado mirando hacia arriba, esperando con la boca abierta a las doncellas, sintió miedo.
pues sabía que un poder superior a él había estado obrando. Se apresuró a regresar a su oscura cueva. En cuanto se fue, las nubes que habían temido flotar sobre la tierra mientras la serpiente estuviera allí, regresaron. La lluvia cayó a cántaros y la larga sequía terminó. Los arbustos, que fueron las doncellas indígenas, continuaron creciendo y extendiéndose en memoria de la valiente hazaña de antaño. Los llamamos arbusto de abeja o madreselva arbustiva. Todavía crecen en los cañones y barrancos por todo el centro de Texas y hacia el sur hasta el Río Grande. Florecen durante todo el verano y llenan el aire de fragancia. En primavera, los hambrientos colibríes buscan la planta y a veces anidan en ellas. Las abejas vienen a recolectar miel de las flores. Mariposas y polillas revolotean sobre ellas. Quizá estas criaturas conozcan la historia del arbusto aromático. El árbol de tule es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo. Su edad real es desconocida, pero según estimaciones es de más de 2000 años. Es un ahuehuete con una circunferencia de copa de aproximadamente 58 metros y una altura de 42 metros. Con un tronco de diámetro de 14.5 metros, se estima que serían necesarias al menos 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcarlo, y en su sombra caben aproximadamente 500 personas. Los lugareños le han encontrado diferentes formas al tronco que son como de duende, cocodrilo, delfín, cabeza de venado, entre otras. Se localiza en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule, en Oaxaca, México, aproximadamente a 12 kilómetros de la capital del estado, Oaxaca de Juárez, sobre la carretera a Mitla. Y unos datos curiosos acerca del árbol del tule. Es uno de los árboles más grandes del mundo en términos de volumen de madera, aunque no el más alto. Ya dijimos que la edad se estima en 2000 años, lo que lo convierte en uno de los árboles más antiguos del planeta. Su tronco de 58 metros lo convierte en uno de los troncos más anchos del mundo. Se cree que el árbol del tule es sagrado para la gente del pueblo de Santa María del Tule y se le considera un símbolo de la fortaleza y la resistencia de la naturaleza. Aunque es conocido como el árbol del tule, su nombre científico es Taxodium mucronatum y pertenece a las familias de las coníferas. El árbol del tule ha sido reconocido por la UNESCO como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2001. Este árbol ha sido objeto de muchos estudios y análisis científicos, incluyendo análisis de edad y estructura genética. El ahuehuete ha sido designado el árbol nacional de México desde 1921. La palabra ahuehuete proviene del náhuatl y significa un árbol viejo de agua. Y ahora sí, la leyenda. Hace mucho tiempo, en una tierra llena de magia y misterios, vivía un gran rey mixe llamado Condoy. Este rey, reconocido por su fuerza y sabiduría,
había emprendido un largo viaje desde Mitla hasta la gran ciudad de Oaxaca. Sin embargo, durante su travesía, el peso del cansancio empezó a afectar sus pasos. Cansado y buscando un lugar para reposar, Condoy llegó a un pequeño y pacífico poblado intermedio. Allí sintió la conexión especial de la tierra con su espíritu y decidió que ese sería el lugar perfecto para recobrar fuerzas. Tomó su bastón, un objeto sagrado hecho de madera milenaria y cargado con poder ancestral, y lo clavó en el suelo con fuerza, invocando a los espíritus de la naturaleza. De repente, una energía mística brotó desde el centro de la tierra, iluminando todo el poblado. El bastón empezó a crecer rápidamente, extendiendo raíces en todas direcciones, tejiendo un tapiz de vida que conectaba con los corazones de quienes presenciaban el milagro. Se dice que los dioses zapotecas, al ver el acto del rey, bendijeron el árbol para que nunca dejara de crecer. Sus ramas se alzaron hacia el cielo como si buscaran tocar el sol, y su tronco se expandió para convertirse en el más ancho del mundo. Los habitantes del poblado, sorprendidos y emocionados, se dieron cuenta de que no era un árbol común, era un regalo de los dioses, una señal de la conexión eterna entre los hombres y la naturaleza. Con el paso de los siglos, el árbol del Tule no solo se convirtió en un símbolo de vida y fuerza, sino también en un guardián de las leyendas y las historias de Oaxaca. Se dice que aquellos que se acercan al árbol pueden escuchar susurros en el viento, como si el propio Condoy hablara a través de sus ramas, recordando a todos la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Así nació el mítico árbol del Tule, el cual sigue en pie hasta el día de hoy, testigo inmortal del paso del tiempo y emblema de la historia y la cultura de Oaxaca. Burucuyá era una doncella española blanca y linda, llegada a tierras guaraníes con su padre, un capitán. No era Burucuyá su nombre cristiano, sino el que le daba a quien bien la amaba furtivamente, un cacique guaraní. No era raro hallar falta de lógica en esta clase de amores, y son muchos los romances, poemas y tradiciones ya anónimos, ya de celebrados poetas, y cuyo espíritu formaba uno de estos amores desventurados siempre. Burucuyá y su amante se veían a escondidas del capitán español que, como buen creyente y buen soldado, no hubiese jamás permitido que su hija desposase a un hereje y un enemigo. Mas llegó un instante fatal para los desventurados amantes. El padre de ella ya había escogido quién de entre los suyos deseaba que fuese su marido. Un bizarro capitán que la amaba y la requería con tesón, aunque de ella solo hubiese obtenido desdenes. Burucuyá se negó a aceptarlo y no valieron razones. Frente a todas, ella oponía la indemostrable razón de no amarlo, mas aquello desesperaba al viejo capitán, despótico y autoritario por principio. La muchacha fue aún más desdichada que antes, pues si solo una presunción de negativa la había obligado a ocultar sus amores, ahora estaba segura de que el saberlo irritaría a su padre. Y los desdichados amantes veíanse cada vez más de tarde en tarde, a escondidas, y cuando la noche arrojaba sombras en torno a la fortaleza española.
Ella no podía salir noche tras noche, pues no lograba burlar la vigilancia paterna. Pero él siempre estaba afuera, atisbando las sombras, claras para sus ojos de aborigen, y solo al apuntar el rojo disco del sol se iba sin verla, mas confiando antes a la brisa algunos melancólicos sonidos de su rústica flauta de caña. Pero una noche dejaron de oírse los melancólicos sonidos. Ella lo buscó a la noche siguiente, más en vano. Pensó entonces que estuviera herido, que hubiese luchado con alguna fiera en el bosque. Jamás que la pudiese olvidar. Pero el indio amante no apareció más, y en Mburucuyá no volvió a escuchar los sonidos melancólicos de su flauta. La desesperaba la angustia de lo desconocido. Se tornó pálida y ojerosa, triste su mirar, muda su expresión dolorosa, que a nadie podía hacer partícipe de su pena de amor. Más bárbara por esto quizá, que ya se sabe, lo dados a las confidencias que son quienes por amor gozan y padecen. Y al fin una tarde, ya al morir el sol, en que ella como si aún aguardase, estaba mirando al infinito sola y muda, de entre los matorrales cercanos se irguió la figura rara de una india vieja y habló a Mburucuyá. Aquella india era la madre del que bien la amaba y venía a narrarle su triste destino. Había sido asesinado por el padre de ella. Seguramente el capitán, sorprendiendo sus amores, creyó que la muerte era lo único capaz de separarlos. Pero mal pensó su corazón duro, porque en Mburucuyá fue tras la India, donde los restos mortales del asesinado reposaban. Una tumba aérea, según era costumbre guaraní, perdida en el bosque y tan solitaria que solo el fúnebre pájaro urutaú rondaba en torno y daba un áspero concierto con sus chirridos. Loca de dolor, cavó una ancha fosa, depositó allí el cuerpo del que por su amor muriera y sobre él hendió su corazón, sangrante ya antes de ser herido, con una flecha que en días mejores su amante le había regalado. Y el primor de la industria indígena, la pequeña flecha de plumas, quedó sobre el corazón de la muerta como una flor exótica, de él brotada. La vieja india, según antes se lo indicara Mburucuyá, se encargó de dar tierra a los cuerpos. Y ella, asombrada, fue la primera en ver, tiempo después, cómo de aquella sepultura brotaba una planta hasta entonces no vista, de hojas verdes, flores encarnadas y azules, frutos anaranjados y de rojo corazón, y cómo esa planta subía por los viejos árboles de la selva y los engalanaba, se aferraba a sus troncos y ramas, brindándoles amorosamente el milagro de su juvenil hermosura. Aquella planta era el Mburucuyá, y sostienen los actuales comarcanos de la selva y el río, que si en ella se ven los atributos de la pasión de aquel que murió por el amor de ellos, es porque Jesús aprobó el sacrificio de la doncella, que el amor todo lo ennoblece y purifica. El uirapurú es una especie de ave paseriforme perteneciente al género Saiforinus,
que se destaca por su canto elaborado. Es nativo del escudo guayanés y de la cuenca amazónica en América del Sur. Y hay dos leyendas que ahora voy a compartir contigo. Cuenta una leyenda que un hermoso indio era disputado por todas las jóvenes de la tribu, pero fue muerto por su rival. Pero, como por encanto, su cuerpo desapareció, transformado en un pájaro invisible. Desde ese día, apasionadas y tristes, las indígenas oían un canto maravilloso que poblaba de armonía la selva, pero se alejaba cuando ellas lo perseguían. Era el hermoso indio que habían perdido para siempre, hechizado en un pájaro con la voz más melodiosa de la selva. Era el Uirapurú. Su canto puro y delicado como el de una flauta. La selva amazónica hace silencio en reverencia al maestro de los pájaros y los indios se emocionan al oírlo. Muy pocos tienen la oportunidad de escuchar al pequeño pájaro que apenas canta algunos minutos al alba y al atardecer, durante los 15 días en el año que tarda en construir su nido. Al son de su canto, hombres y mujeres se apresuran a hacer pedidos, confiados en que han de ser rápidamente atendidos. Muchos buscan sus plumas e incluso pedazos de nido, a los cuales atribuyen poderes mágicos. Creen que una de sus plumas da a los hombres suerte en el amor y en los negocios, y un trozo de su nido garantiza a las mujeres la pasión y la fidelidad de su amado para siempre. Cuenta otra leyenda sobre Uirapurú, que un joven se había enamorado de la hija de su cacique y ante la imposibilidad de concretar la relación tan deseada, pidió al Supremo Tupá que hiciera desaparecer tanto dolor de su alma. El dios accedió a su pedido, transformándolo en un ave muy especial, y le dio por nombre Uirapurú, que significa pájaro que no es pájaro. El joven pudo así cantar todas las noches a su amada hasta que ella se durmiera. El cacique, que escuchaba el canto, se sintió encantado y quiso poseerlo para sí. Entonces, Uirapurú se alejó para siempre de la tribu y de su amada, perdiéndose en la selva. Y solo canta una vez al año unos pocos minutos, pero durante ese corto espacio de tiempo, toda la selva, las aves, los animales, el río, hacen silencio para deleitarse con su música. Cuando oyes un tap, tap, tap en la copa de un árbol muerto o en lo alto de un poste telefónico en primavera, miras hacia arriba y ¿qué ves? Un pájaro carpintero, por supuesto. No es ningún pájaro, solo el pájaro carpintero y sus parientes golpean la madera muerta con sus picos. Miras al pájaro carpintero y allí está, con la apariencia de un hombrecito con abrigo negro y sombrero rojo. Y es listo. Si te ve mirándolo, deja de picotear, se desliza por el otro lado de la rama o del poste y solo asoma su cabeza roja para mirarte. Pero hubo una época en que los pájaros carpinteros eran indígenas. Una planta que crecía en el desierto se llamaba mezcal. Los pequeños botones que crecían en esta planta tenían al comerlos un poder mágico. Los indígenas que lo comían tenían visiones o sueños. Podían ver a sus dioses y hablar con sus antepasados, pero solo los indígenas que eran curanderos
y tenían derecho a ver cosas extrañas, tenían derecho a comer los botones de mezcal. Advirtieron a todos los demás que no los tocaran o les traería mala suerte. Pero alguien no escuchó a los curanderos. Quería saber qué veían en sueños cuando comían los botones de mezcal y luego caían al suelo o vagaban por los campamentos cantando con los ojos cerrados. Era un niño indígena que se escabulló una noche, lejos de su gente, cuando los lobos aullaban a lo lejos en el desierto, y fue a donde crecían las plantas de mezcal. A la luz de las estrellas brillantes, pudo ver los botones creciendo en las plantas. Medio asustado, tomó uno, luego se lo metió en la boca. Como sabía bien, tomó más y se los comió. No pasó mucho tiempo antes de que todo se volviera extraño ante sus ojos y el desierto pareció iluminarse y llenarse de seres móviles que parecían los dioses de los que hablaban los curanderos. El niño estaba emocionado. Cuando intentó caminar hacia los dioses, se cayó. Y mientras yacía en el suelo, colores maravillosos parecían flotar en el aire a su alrededor. Luego se durmió. Al día siguiente, el niño le susurró a otros niños lo que le había sucedido al comer los botones de mezcal. Se sintieron tentados por lo que les contó. Esa noche se escabulleron del campamento con él. Comieron los botones y tuvieron las extrañas visiones que él había tenido en el desierto. Entonces, estos niños comenzaron a contárselo a sus padres. Los padres comieron los botones y les contaron a sus esposas lo que habían visto. No pasó mucho tiempo hasta que todos los indígenas de la tribu los comieron. Se rieron cuando el curandero les dijo que vendrían problemas. Dejaron de cazar, de tejer sus mantas, de plantar alimentos, de recolectar bayas. Todo lo que hicieron fue comer los botones de mezcal y revolcarse en el suelo mientras tenían extrañas visiones. Las madres y los padres se olvidaron de sus pobres hijos. Finalmente, los niños sintieron tanta hambre que empezaron a vagar buscando comida. Salieron del campamento y buscaron algo para comer entre los arbustos, árboles y piedras. Después de que todos los niños se marcharon, una joven madre que no había probado muchos de los botones de mezcal abrió los ojos. Al ver que su hijo se había ido, miró rápidamente alrededor del campamento y no vio a ninguno. Entonces, se puso de pie de un salto y empezó a gritar. Golpeó a los demás indígenas hasta que también despertaron. Entonces, todos empezaron a llorar por sus hijos, pero no los encontraron. ¿Qué les había pasado a los niños de la tribu? Manitú, uno de los dioses que crea las nubes en el cielo y lanza los rayos, los encontró hambrientos y buscando comida, y se apiadó de ellos. Los escondió a todos en árboles huecos, donde estarían protegidos del calor del sol y de los lobos. Manitú, al ver a los indígenas buscando a sus hijos, se presentó ante ellos y les contó lo que había hecho. ¿Qué podemos hacer para recuperarlos?, gritaron los indios entre sollozos al gran Manitú. Los convertiré en pájaros y podrán ir a buscarlos a los huecos de los árboles. Cuando los encuentren, los convertiré a todos en personas, dijo Manitú. Agitó la mano hacia los indios. Se convirtieron en pájaros. Las túnicas negras que vestían se transformaron en plumas negras. Y las plumas rojas que llevaban en el pelo se transformaron en la cabeza roja de los pájaros carpinteros. Entonces, la tribu voló hacia los árboles y comenzó a golpear cada uno con sus afilados picos para encontrar a sus crías. Aún así, los pájaros carpinteros golpean los árboles,
Cuando encuentran insectos, se los comen porque tienen hambre, pero siguen golpeando para encontrar a sus crías. Y así, entre sacrificios que trajeron lluvia, árboles que abrazan la historia, flores que nacen del amor y aves que hablan con el viento, despedimos este viaje. Soy Jenny de Bernardo. Gracias por acompañarme en Mitos y Leyendas de América. Si estas historias resonaron en tu corazón, compártelas. Déjalas volar como el canto del Uirapurú y regresa la próxima semana para descubrir nuevos secretos del continente mágico que habitamos. Hasta entonces, que los espíritus del bosque te guíen y la voz de la tierra te abrace.